Salatiel Marrufo tiene motivos de sobra para odiarme, porque yo lo puse en evidencia. Durante años, yo me he comprometido con la lucha de los azucareros del Perú, del norte del Perú, contra las mafias que tratan de tomar el control de estas empresas. Por eso es que en abril del año pasado recibo una llamada de uno de los dirigentes de los trabajadores azucareros indignado. Me dice: Lúcar, ¿te acuerdas de Salatiel Marrufo, el abogado ese bajito? Y digo, ¿cuál? ¿El de las medidas cautelares? Por supuesto que me acuerdo. El del grupo de los polleros. Me dice: no lo vas a creer, es asesor en el Ministerio de Vivienda. Yo le digo: no, tiene que haber un error. Ese señor tiene un proceso de investigación en la Fiscalía por ser parte de una organización criminal. O sea, ¿cómo va a ser asesor? O sea, ya han estado cometiendo errores en los nombramientos, pero no pueden poner de asesor en el Ministerio de Vivienda a un sospechoso de crímenes gravísimos. Era verdad. En 2 o 3 días confirmamos la información. No solo era asesor en el Ministerio de Vivienda. Era el jefe del gabinete de asesores. A partir de ese momento empiezo a pegarle a Salatiel Marrufo. ¿Cómo es posible que un hombre con estos antecedentes esté de asesor principal del Ministerio de Vivienda, donde hay presupuestos multimillonarios? Es decir, cómo un hombre sospechoso de estar involucrado en actividades criminales puede participar en la decisión sobre el destino del presupuesto de la República. Y ahí descubrimos muchas cosas que fueron apareciendo porque nos llegaba información incluso del propio Ministerio de Vivienda, que Salatiel Marrufo no atendía en el ministerio, sino que atendía un despacho particular en el Hotel El Marqués de San Isidro, que era, como él era de Chiclayo, donde tiene su casa y donde tiene su despacho. Había alquilado habitaciones en el Hotel El Marqués de San Isidro, cerca del Ministerio de Vivienda, para desde ahí despachar en secreto. Es decir, la gente que iba a reunirse con él en el Hotel El Marqués no aparecía registrado en el ministerio. ¿Y quiénes iban? Nosotros lo denunciamos. Iban alcaldes, iban empresarios que querían obras de construcción relativas a la vivienda, a todo lo que tiene que ver con el presupuesto de vivienda. Ahí iban congresistas, ahí iban todos aquellos que estaban interesados en que se asigne presupuesto para obras y por supuesto en morder de ellas. Y el escándalo fue creciendo, pero lo sorprendente es que no pasaba nada. Es decir, yo hablaba de Salatiel Marrufo y lo primero que me llamó la atención, pese a que estaba acreditado como veraz todo lo que yo iba diciendo, los otros medios de comunicación no tocaban el tema. Raro, ¿no? ¿Por qué no se involucran los otros medios en un asunto tan grave? Luego se ha podido saber que Marca Group, por ejemplo, que es el grupo de Sada Goday que estableció un vínculo estrechísimo con Salatiel Marrufo, tenía vínculos con el Grupo del Comercio, que es... No es que me haya aprendido el Grupo del Comercio, están en todo estos señores, pero en fin. Era increíble lo que pasaba, nadie tocaba el tema de Salatiel Marrufo y fuimos descubriendo más cosas. O sea, por ejemplo, el papel de Salatiel Marrufo en el FONAFE, que es el organismo que maneja todas las empresas del Estado, en nombramientos en que sacaba gente, era el zar del FONAFE. Yo cometí ahí una imprecisión. Yo dije en un momento que él era del directorio. No era el directorio, no era el directorio, era el rey del FONAFE. No tenía un cargo formal en FONAFE, pero era el que tomaba las decisiones. Y yo insistí, fui pegando y pegando en esta campaña, y muy lentamente por ahí me llamó un periodista de un canal que me odia, pero que no sabían nada pues de Salatiel Marrufo. Me llamaron a preguntarme y yo les conté. Y le dieron así de importancia en su momento, ¿ah? Y me llamó una periodista a la que yo quiero y respeto, joven, que se compró el pleito y que además aportó en su investigación con cosas muy valiosas, como el papel de Sada Goday. Y yo no paré en un solo momento. O sea, sí. Salatiel Marrufo tiene motivos de sobra para odiarme, porque yo lo puse en evidencia. Pero además, ¿por qué? Porque Salatiel Marrufo era la vía que no se había encontrado hasta ese momento para entender. O sea, ¿por qué era tan poderoso? ¿Por qué no lo sacaban? Porque era el cajero, era el que cobraba el billete de las comisiones ilegales y era el que le entregaba dinero en la mano al profesor Castillo y su entorno. Era el testigo clave que la Fiscalía necesitaba. Y por eso lo protegían como lo protegieron prácticamente hasta el final en agosto. O sea, abril, mayo, junio, julio, 4 o 5 meses.
denunciando a Salatiel Marrufo y se han demorado casi esos 5 meses en sacarlo. Y la campaña no paró hasta que fue preso el 11 de octubre. Por eso es que a Salatiel Marrufo ha pretendido embarrarme diciendo cosas mentirosas sobre mí. Porque no es que Salatiel Marrufo haya dicho que yo le di plata a Lucar para que se calle. Primero porque nunca ocurrió, porque no lo he visto nunca frente a frente. No lo conozco personalmente. Conozco sus referencias y su papel en la trágica historia de los azucareros y en la historia actual. Pero por el otro lado, porque yo nunca me callé. Entonces, es evidente que Salatiel Marrufo lo que ha pretendido es hacer daño a quien me imagino considera él su peor enemigo. Y es más, yo les digo una cosa. Yo estoy convencido que uno de los móviles para que Pedro Castillo el 7 de diciembre hiciera la locura de promover un golpe de Estado que él sabía que no tenía respaldo de las Fuerzas Armadas y de la policía fue el testimonio de Salatiel Marrufo. Es decir, el hecho de que Salatiel Marrufo pudiera contar la verdad sobre su relación con Pedro Castillo hacía entrar en pánico. Porque Castillo sabía que si alguien podía probar que él había recibido dinero de origen ilegal, era él. Era él. Y junto con él el testimonio de Sada Goray, que ahora pretende ser inocente, víctima de una extorsión, cuando en realidad era una conspiradora. Una de las peores caras del mundo empresarial peruano, asociada a Salatiel Marrufo para tomar el control de vivienda, de mi vivienda, del Ministerio de la Producción, de la Superintendencia de Registro Público, para manejar estas instituciones en función de intereses que tenían que ver con cualquier cosa menos con el interés ciudadano y más bien con su negocio. Entonces Pedro Castillo entró en pánico cuando vio la posibilidad de que Salatiel Marrufo hablara. Yo creo que la investigación fiscal, que está en un momento crítico, va a dar luces sobre todo esto. Y yo espero sinceramente que al final de esta historia más de uno haga dos cosas: pedirme disculpas y en segundo lugar, darme las gracias.